identificados con ese tiempo de adoración? ¿Sí? O sea, más que cantarlo o conocerlo, ¿cuántos se identificaron? ¿Cuántos se sintieron en esa plenitud? Amén. ¿Sí? Las chicas de danza las quiero toditas acá al frente, nadie quiero detrás, ¿ya? Todas acá al frente sentadas en las sillas del frente, ¿sí? Amén. Créame que mi espíritu se reconforta. A veces nosotros podemos tener nuestro tiempo íntimo con Dios y es muy grato, es muy bonito. Pero cuando la congregación se une y canta, no sé cómo explicarlo, hay como un renuevo, ¿sí? De hecho, la Escritura dice que nosotros invoquemos el nombre del Señor en la asamblea de los santos, ¿sí? Entonces, por eso es importante congregarse, porque al congregarme yo me uno a lo que viene del cielo, me uno a lo que viene de parte de Dios. La reunión pasada hablamos un poquito acerca de la santidad, ¿sí? Yo les decía que la palabra dice, sed santos porque vuestro Padre que está en los cielos es santo, ¿sí? Y les explicaba que la santidad no solamente es una persona con alitas y una aureola. ¿Qué significaba la santidad? ¿Quién se recuerda? En otra versión vimos también, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sí? ¿Qué significaba entonces santidad? Es perfección. ¿Quién es perfecto? No están entendiendo. Vuelvo y les repito. Dice la Escritura, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. En otra versión dice, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quién se recuerda? ¿Quién debe ser perfecto? Nosotros. ¿Cuál es la perfección? No. Usted me está diciendo que debe ser perfecto usted, ¿verdad? O yo, ¿verdad? ¿Dónde radica la perfección? Exactamente, la perfección tiene que ver en las cosas que hacemos. ¿Qué es lo que se espera de mí para el tiempo en el que yo estoy? ¿Ok? Recuerde, ¿qué es lo que se espera de mí? Yo les decía que lo perfecto, y siempre les doy el ejemplo, lo perfecto de la niña es que ella esté jugando y esté haciendo lo que está haciendo, sí, porque es a su tiempo, a su temporada y a su verdad. La perfección no tiene que ver con ser perfeccionista. ¿Sí me voy a entender? Cuando el Señor nos dice que seamos santos y seamos perfectos, quiere decir que estemos a la estatura del varón perfecto, a la estatura de la temporada o el tiempo en el que estamos. ¿Sí me voy a entender? Yo, por ejemplo, digamos un ejemplo así, supongamos Verónica. Hay cosas que tal vez para su tiempo con Dios yo no le puedo pedir, pero hay cosas que para el tiempo que ella tiene con Dios sí lo puede hacer, y lo mismo Francisco. ¿Sí me hago entender? Si Dios pide o demanda algo más de ti o un nivel de pureza más alto, implica también un carácter más perfecto. ¿Estamos aquí? Hay muchas cosas que Dios nos suelta en nuestras vidas a causa de que aún falta santidad. ¿Qué significa? Falta que seamos perfeccionados en el carácter. Vuelvo y repito. Dice la Escritura, sean santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. En otra versión dice, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A veces la palabra santo se ha dañado tanto porque santo significa que no puedes beber, que no puedes tomar, que no puedes hacer esto. De hecho, ayer veíamos con alguien la Escritura en Juan 17 y dice...
bueno, no es en Juan 17, es en, si no me recuerdo, en Corintios, dice, todo me es lícito, pero no todo me es permitido. O puedo hacer todo, pero no todo me conviene. ¿Cómo sé lo que me conviene y lo que no me conviene? Y ahí es donde se perfecciona el carácter de Cristo. ¿Estamos aquí? ¿Dónde se perfecciona el carácter de Cristo? Cuando yo sé lo que me conviene y lo que no me conviene, a la estatura del varón perfecto, a la estatura donde yo estoy. Otro ejemplo más claro, por ejemplo, yo no debería tener conversaciones o cierta clase de conversaciones o cierta clase de actitudes a la medida en la madurez que yo estoy. Yo no tendría que estar haciendo cosas o permitiendo que pasen cosas a la estatura de la madurez en la que yo estoy. Otro ejemplo más claro, yo no le puedo permitir a Areles, disculpe la expresión, que se haga popito en los interiores a esta edad, a no ser que tenga un problema estomacal, ¿verdad? Lo correcto para su edad y su madurez, ¿qué es? Buscar el baño. ¿Sí está entendiendo a lo que me refiero con ser perfecto y santo? La santidad no es una aureola ni unas alas. La santidad y la perfección es lo que se espera de mí para este tiempo y temporada que yo vivo en Cristo. Pero ¿qué pasa? Que al pasar los años, de repente tomamos inclusive la adoración, la iglesia, o conocer este lugar, o cualquiera al que yo asista, como algo de costumbre. Y cuando esto se convierte en algo de costumbre, no hay diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Sí? Vuelvo y repito. Cuando yo comienzo a asistir de una manera religiosa, de una manera continua, para mí no hay diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Por qué? Porque lo perfecto en Dios se perfecciona en Él y en mi debilidad. La palabra enseña que el Señor nos perfecciona en nuestras debilidades. Cuando somos débiles, ¿qué somos? Fuertes en Él. Todo lo que le estoy diciendo son versículos. No se los voy a poner ahora porque usted sí los conoce. ¿Ok? El Señor dice que, Pablo decía, yo me perfecciono en mis debilidades. Y Cristo nos perfecciona cuando somos débiles. Porque cuando somos débiles y no podemos, Él nos perfecciona. ¿Por qué? Porque Él nos hace conscientes de pecado. Él nos hace conscientes que hay cosas que debemos o no debemos hacer para la temporada que nosotros vamos cursando en la vida en Cristo. ¿Sí? Yo no puedo esperar que a estas alturas, por ejemplo, de repente el subposo, de repente le sea infiel a su esposa. Ya eso fue algo imperfecto que ha sido perfeccionado en Dios y eso es ser santo. Entonces, podríamos decir en resumen, que la santidad es madurez y la madurez es santidad. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor dice que sean santos, quiere decir que si cultivamos la palabra, cultivamos la esencia que tenemos en Dios, cada vez vamos a ser más santos y más perfectos. ¿Me están escuchando las chicas de la danza? Porque quiero que me pongan atención las chicas de la danza, en especial las de la danza. El último versículo que leímos, o uno de los últimos versículos que leímos, quedó en Romanos 12:2. Y sí quisiera hacer como un pequeño acápite en esa lectura. Romanos 12:2. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué debemos ser transformados en qué tipo de renovación? Ok, dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pastor, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Qué dice ahí? Transfórmese por medio de la renovación de vuestro espíritu y no te conformes a lo que ves. Pon la Nueva Traducción Viviente. Dice, no imites las costumbres, ni las conductas, ni las costumbres de este mundo. ¿Qué dice? A ver, no, lea la primera parte. ¿Qué dice? Dile a la persona que está al lado tuyo, lo que te ofrece este mundo, sus conductas, sus costumbres,
Póngame atención las de la danza. Sus conductas, sus costumbres, sus gustos, no los imiten. ¿Me están escuchando jóvenes? ¿Me están escuchando adultos? A ver, vamos a ponerlo en un contexto. Vivimos en nuestra casa y tenemos vecinos y amigos en común. ¿Y qué dice la Escritura con tus vecinos y amigos en común? ¿Qué dice? No imiten sus conversaciones, no imiten sus costumbres, no imiten sus palabras. No se apropien de las cosas que no son del reino de Dios. El Señor siempre hizo una diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo pagano. ¿Sí? De hecho, el Señor en la Escritura, en Apocalipsis, dice: mejor hubiese sido que fueses frío y no tibio, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. El Señor hace una diferencia entre los que perfeccionan su carácter y entre los que aún siguen en un punto en el que no deciden si están o no están. ¿Sí me está escuchando aquí? El Señor también hizo una diferencia. No les voy a traer todos los versículos, quiero que usted lo piense. El Señor hizo una diferencia y dijo: no se mezclen con los otros pueblos, porque si se llegan a mezclar contra los otros pueblos, las mujeres los llevarán a que ustedes adoren sus dioses. Eso lo dice la Escritura, y fue un mandamiento de Dios. Entonces, esto que usted está viendo aquí, ya el Señor lo había establecido desde el principio. Y dijo Dios: no imiten, lea conmigo, 1, 2, 3. Más bien, dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ahí nomás paren. ¿Qué es lo que quiere el Señor hacer contigo y conmigo? ¿Qué tipo de transformación? La manera de pensar. La manera de pensar de este mundo no es que esto es mío. Aléjate de mí porque esto es mío. ¿Y qué dice Renata? ¿Qué dice la Escritura en la forma de pensar en cuanto a eso? La manera de pensar de este mundo te dice: no, esto es mío. No, aléjate, esto es mío. No, esto es para mí. ¿Cómo piensa? Eso piensa el mundo. ¿Cómo debería pensar una persona que ha sido renovada en Dios? ¿Dónde está la sabiduría allí? Habla fuerte que no te escucho. ¿Cómo? La forma de compartir. ¿Ok? La palabra dice: si tu enemigo te pide que camines una milla con él, ¿qué dice Dios? Camina con él. Si alguno te pide que le des su capa, ¿qué te dice la Escritura? Dale la túnica. No sé si se está entendiendo. O sea, no es posible que yo renuncie a mi tiempo, a mi espacio y a lo que es mío para dártelo a ti. Pero la Escritura dice lo contrario. Este mundo piensa así. En Dios las cosas son diferentes. ¿Sí? ¿Sí están escuchando, jóvenes? ¿Dónde opera la sabiduría? En la renovación del entendimiento. ¿Cómo hablan? ¿Cómo visten? ¿Cómo actúan? ¿Y qué hacen? No pertenece a ustedes. ¿Me estás escuchando, Renata? ¿Me estás escuchando, Yada? ¿Me estás escuchando, Arle? ¿Me estás escuchando, Arelis? ¿Me estás escuchando? Ustedes no pueden, Briana, no pueden actuar de la misma manera. ¿Me estás escuchando, Jeremy? Tú no puedes actuar de la misma manera que actúan los demás. Mírenme acá, mírenme. Ustedes son diferentes. Vuelvo y les repito, ustedes son diferentes. Y por ser diferentes deben marcar la diferencia. No pueden vestirse igual. No pueden arreglarse igual. No les estoy diciendo que no se arreglen. Si quieren arreglarse, bien, tienen una excelente asesora. La pastora es excelente asesora. Pero deben hacerlo a la medida, en la madurez que ustedes deben tener.
¿Me están escuchando? Para los adultos. Si alguien está de alguna manera rajando de alguien, ¿qué es lo correcto que yo debería hacer? ¿Sumarme a la rajadura? ¿O mejor apartarme o decir mejor, ¿sabes qué? Cambiemos de conversación. ¿Qué sería lo correcto? O me alejo o cambiamos de conversación. Y si la situación reincide, ¿qué debo hacer? Apartarme. Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, el detalle con esto que les estoy diciendo, bueno, esto yo ya lo sé. ¿Qué tiene que ver esto con lo que va a predicar? Todo aquel que es de Dios da fruto. Y todo aquel que no pertenece a Dios no da fruto. Cuando yo no doy fruto, me hago estéril. Cuando yo me hago estéril, comienzo a tener consecuencias en mi vida personal y espiritual. ¿Sí? Dice ahí, después del punto, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Otra vez. Otra vez. Entonces, ¿todo se me es permitido en esta tierra? ¿Sí o no? Sí, pero ¿todo me conviene? ¿Hay amistades que me convienen? ¿Hay costumbres que me convienen? ¿Hay cosas que yo hago que me convienen? ¿Cuántos quieren ser santos? El Señor nos estableció como reyes y sacerdotes, pero debemos marcar un antes y un después. Algo que yo quiero aclarar es que yo no les puedo prohibir nada. Porque si yo me comienzo a prohibirles cosas, ustedes me van a decir a mí que yo quiero manipularlos, de alguna manera caigo en la religiosidad o de alguna manera caigo en prohibir las cosas. Por último, usted dirá, yo soy dueño de mi vida y hago con ella lo que quiero. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Total, porque la Biblia lo dice. Pero asimismo, como tomamos decisiones, también hay consecuencias. Por lo tanto, mientras yo esté acá, yo tengo que de alguna manera explicarles lo que está allí y hacérselo entender. Porque si algún día llegamos delante de Dios y yo no se lo hice ver, el que cae con culpa soy yo. Yo le puedo predicar y usted puede mostrarme un excelente cristiano aquí. Yo no lo puedo cuidar en su casa, en la calle y en su colegio. Eso es una responsabilidad suya. Y eso va también para los que están en línea. Porque ahorita que estoy viendo aquí, estaba viendo ahorita un ratito lo que estaban en línea, yo no puedo ser responsable de sus actos, pues yo sí les puedo ayudar, los puedo aconsejar, pero también son responsables de guardarse en santidad y no decir, conocí a Dios, pero eso está bueno, me gusta escuchar y no hago nada por hacer un cambio. Amén. ¿Quién vive? Hay mucho silencio hoy. Juan 17, 15 al 17. ¿Sí? Juan 17, 15 al 17. Mira lo que dice el Señor. No te pido que los quites del mundo. Dile al que está al lado tuyo. Dile al que está al lado tuyo. Dios no te va a quitar del mundo. Tú vas a vivir en este mundo. Vas a vivir traiciones. Díselo. Vas a vivir traiciones. Vas a vivir calumnias. Vas a vivir tristeza. Vas a vivir rechazos. Vas a vivir igual que otro ser humano. Así que no te extrañe. Dile, así que no te extrañe. ¿Sabes quién dijo esto? No fue un discípulo. ¿Quién lo dijo? Jesús. En su oración antes de ir a la cruz. Y dice, sino que los guardes del mal. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Yo no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes. Señor, hazlos perfectos. Eso es lo que estaba diciendo. Guárdalos.
Porque al ser tentados, al vivir en este mundo, se pueden contaminar. Siga. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. A ver, aquí no está diciendo no son de la tierra. Aquí está diciendo no son del mundo. Es un sistema y esta tierra opera en sistemas caídos o en sistemas inmorales, en sistemas de pensamiento, de conductas, de costumbres que no son nuestras costumbres. Escúchenme, jovencitas. Ustedes caminan en un camino que está lleno de costumbres que no son suyas y no les pertenecen a ustedes. Por lo tanto, ustedes no se pueden mezclar. Tengan cuidado a quién ven, qué oyen y con quién están. ¿Me están escuchando lo que les estoy diciendo? Tengan cuidado con quién se reúnen. Porque de repente sus papás, sus mamás no los ven, pero Dios sí los está viendo. Y ustedes pueden ocultar cosas en su corazón. Y de repente pueden sentir un aburrimiento aquí. Pero eso no proviene de Dios. Eso proviene de un corazón que intenta buscarse a sí mismo. Y yo les leí que la única forma de encontrarse a sí mismo es siendo renovado en Él. Si ustedes no se esfuerzan por buscar ese renuevo en Dios, si no disfrutan la presencia de Dios, van a venir las consecuencias. Ojo, no me han contado nada. No sé absolutamente nada. Pero el Señor me dijo, ponlas hoy enfrente. Estaba en mi casa y el Señor me dijo, ponlas enfrente. Hago caso. ¿Se acuerdan que yo les he contado últimamente que me pasan cosas, que me llegan cosas de una manera? Esta semana ha sido algo para mí muy... yo sé que tengo mucha fe en Dios, conozco lo que Dios hace, pero no se crean, hay cosas donde digo me las jalo. Y ojo, soy ser humano. Miren, algo que me llamó mucho la atención en la serie de Chosen, yo decía, ¿qué llevó a Judas a traicionar al Señor Jesucristo? Porque él caminó igual con los 12. A él se le dio autoridad de echar fuera demonios. A él se le dio a conocer el reino, como ustedes que están aquí. ¿Sí? Pero resulta que cuando él convocaba a sus discípulos, muchas veces considero que a propósito el Señor lo hizo a propósito de que invitara a algunos a sesiones más privadas y no a todos. Por ejemplo, a Jacobo, a Juan y a Pedro. Y los llevó al monte de la transfiguración, pero a los otros discípulos no. Entonces es muy probable que a veces acontezcan situaciones aquí donde usted diga de repente, el pastor se reúne con este y a mí no me pone atención. Y de repente hay cosas que están pasando en tu corazón que se ha contaminado. Y resulta que el Señor siguió tirando eventos. Entre ellos, por ejemplo, Judas era una persona que tenía un pensamiento de que vendría el rey. Y el rey vendría como el rey, como Moisés. Que Moisés trajo guerra y espada. Así como Josué, como Caleb, que trajeron guerra y espada. Y cuando el Señor le dijo, mi reino no es golpeando, pegando, no es matando, no es echando juicio. Mi reino no es de este mundo, le dijo. Entonces para él fue un choque. Porque él estaba esperando que viniera un Mesías que sacara la espada y destruyera a sus enemigos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso es lo que él pensaba. Venga para acá conmigo un ratito, por favor. Entonces imagínese que usted toda su vida ha sido criado, ¿sí? De una forma en la que usted está esperando que alguien venga y redima este país. Y el que tiene que venir tiene que matar a todo el mundo. Y luego el Salvador que llega a este país te dice, no, no voy a matar a nadie, voy a morir yo. ¿Qué piensa? Pienso que así es, que nosotros debemos salvarnos cada quien y tratar de guiar
también para que sean salvados. ¿Ok? Gracias por su participación. Francisco, ven un momento, por favor. Vuelvo y hago la pregunta. Toda la vida Francisco ha sido criado macho menos, ¿ok? Y ha sido criado en la capacidad de que llegará un rey que viene a rescatar el país y lo va a hacer derribando a sus enemigos. Y resulta que nace el Redentor, se lo pone enfrente y te dice, voy a vencer a mis enemigos, pero muriendo yo. ¿Qué piensas? ¿Qué tal loco? Que en vez de pelear o sea, hacer un batallón y vamos bolos. De una, vamos ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo era lo que había pasado? Ahora, ¿qué pasaba? Que la persona que estaba esperando el Mesías estaba esperando un redentor sanguíneo o sanguinario. Gracias, Francisco. Entonces, primero, no se lo toma en cuenta. Segundo, la idea que tenía vendida del Evangelio, él era totalmente diferente a la que él pensaba. ¿Y qué fue lo que llevó a Judas a traicionar al Señor Jesús? Todas estas cositas que fueron pasando, que él no pudo entender en su espíritu, que él no tuvo la madurez y el carácter para sostener, lo llevó a traicionar a Jesús. ¿Estamos aquí? Entonces hay muchas cosas que pueden estar en tu corazón que quiera o no quiera te van a llevar a traicionar tu creencia, que te van a llevar a traicionar tus principios. ¿A causa de qué? De no ver una madurez y un carácter que sea perfeccionado o que se deje perfeccionar. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Estoy dando ejemplos bien claros? ¿Sí? 17. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué dice? Dice, Señor, no los quites del mundo, más bien guárdalos del mal. Y dice, santifícalos ¿en qué cosa? Tu palabra es verdad. Renata, esa es la verdad. Arlé, esa es la verdad. Yada, ahí está tu verdad. Cuidado lo que están viendo tus ojos. Cuidado lo que están oyendo tus oídos. Y me extiendo más allá, porque se lo estoy diciendo a ellos. Les estoy profetizando. Pero no solamente va con ellos, va con ustedes. Y lo mismo siento para las personas que están en línea. Me está pasando algo muy fuerte con las personas que están en línea. Primero porque Dios no es un juego. Y aquel que se burla de Dios va también a tener recompensa. Segundo, porque Dios te ha dado promesas. Siento decirle a las personas que están en línea, Dios les ha dado promesas. Y la santidad tiene que ver con un carácter que ha sido transformado. Pero si no tomas las promesas, jamás serás transformado. No puedo decir que yo he alcanzado la transformación y que estoy en la madurez. Todavía sé que hay injusticia en mí. Todavía sé que hay un carácter que necesita ser pulido en mí. Todavía sé que tengo temores, miedos, angustias. Todavía sé que me falta madurar en la fe. Pero eso no debe impedirme caminar a la perfección en Cristo. ¿Estamos aquí? Romanos 7:7. Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Dónde
reconozco que estoy haciendo mal? Cuando yo me apropio de esa sabiduría que está en mis manos en la Escritura. Cuando yo busco con integridad y mesura su palabra. Tati, niveles más íntimos con la palabra de Dios. ¿Me estás escuchando? Y siento fuerte eso 3 veces. Niveles más íntimos con la palabra de Dios. Niveles más íntimos con la palabra de Dios. Porque si tú tomas esto que te estoy soltando, va a haber un espíritu de consejo para ellos. No porque no te escuchen o no hagan entendimiento, porque luchas con eso. Pero el Señor te va a dar un nivel de sabiduría para que le puedas impartir y puedas hacer madurar la fe de ellas. Porque tú has influido mucho en ellas, pero necesitan madurar en la fe. Y eso te incluye a ti. ¿Te estás escuchando? ¿Cómo conozco en lo que estoy fallando? Si conozco la Escritura. Siga. 8. Pero el pecado usó este mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Pero a causa de esta ley, hace que haya un deseo intrínseco en ti, hacer lo que desea tu corazón o lo que desean tus anhelos. Hemos leído en Proverbios que los deseos del hombre constantemente son el mal, que los planes del hombre constantemente llevan a la muerte, llevan al Seol. Lo leímos en el ayuno, los que estuvieron en el ayuno en Proverbios. Dice que los pensamientos del hombre los llevan al Seol. ¿Lo leímos o no lo leímos en Proverbios? Proverbios 26 creo que está. Entonces, ¿se acuerdan que empezamos diciendo en Romanos que la única forma de conocer esta perfección era en una transformación del entendimiento a través de la renovación de la palabra? Dice, pero el pecado usó este mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. O sea, ponle atención a la persona que está al lado tuyo. Díselo, oye, ponga atención. Dile, ponga atención. El pecado tiene poder. ¿Para qué tiene poder el pecado, Sonia? Para destruir. ¿Para qué más tiene poder el pecado? Para que no descubras la voluntad del Señor. ¿Para qué más tiene poder el pecado? Para aburrirte, arruinarte, destruirte, para que tengas pensamientos que estén en tu corazón y te lleven ciegamente a un final que no tiene propósito. Nos ciega. Y puede ser que Dios esté hablando muy claramente, pero nosotros todavía seguimos en nuestra vana manera de pensar y creemos que estamos bien. ¿Sí? Siga. 9. Dice, hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Siga. 10. Yo morí. Esto me encantó mucho. Yo morí. Dile a la persona que está al lado tuyo, sin muerte no hay resurrección. Otra vez, sin muerte no hay resurrección. Renata, va a haber cosas en las que van a irse en contra de lo que tú quieres. Y eso te va a hacer llorar, pero es necesario. Porque vas a hacer lo que no quieres y eso te va a llevar a morir, aunque no te guste. Y lo estoy soltando también para ustedes. A veces hay los sí de Dios y hay los no de Dios. Y hay cosas que no están para ustedes. Y no solo es un consejo de tu madre, es Dios. Y tú has visto en el camino que has andado que cada vez que has tomado decisiones, Dios te sale al encuentro. ¿Me equivoco o no? No he hablado con ellas, no sé nada. Tatiana, ¿he hablado con ellas? Nos hemos visto para un almuerzo, eso fue todo. No sé nada.
no he hablado con ellas, no conozco su corazón. ¿Ok? Entonces me di cuenta que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. Siga. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Siga. Sin embargo, la ley en sí misma es santa. ¿Sí? Y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. Pero esa misma ley me mata. ¿Por qué me mata? Porque mata mis deseos, mata lo que yo quiero, mata lo que yo anhelo, lo que pertenece a mí, por lo cual yo puedo deleitarme. Pero muchas veces ese deleite puede llevarte a muerte. Muchas veces ese deleite puede abrirte puertas. Y al abrirte puertas pueden comenzar a pasarte cosas que no están para esta temporada ni para ti. ¿Sigo? Sí. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. ¿Por qué? Porque la ley que está escrita, muchas veces mi vida, mi cuerpo, mi alma, no la quiere obedecer. No le parece. Puedo yo hablarles aquí de perdón. Y lo pueden entender, lo pueden comprender. Se sabe en el versículo. Pero cuando nos ofenden, ¿podemos perdonar? ¿Sí me estoy siendo claro? Cuando tengo enfrente a la persona que me hizo daño, o cuando lo tengo al lado a la persona que me hizo daño, ¿puedo soltarla? ¿Puedo verle la cara o le hago? ¿Sí se está entendiendo lo que estoy diciendo? Diga conmigo, santidad, carácter, madurez. Ojo, no lo estoy diciendo de mi ejemplo, porque yo caigo en ese mismo sartén. Estoy hablando del ejemplo de Pablo. Por supuesto que no, el pecado solo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Siga, el 14. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es, no te gusta, no me gusta, pero es, no te parece, no lo crees correcto, pero es que no debes contener yunta con las amistades de afuera. Puede ser que no te guste, pero no es. ¿Qué puedo hacer yo? Dice ahí, el problema está en mí porque soy demasiado humano, un esclavo de él. Si yo digo que la madurez es en Cristo, ¿cuál sería la inmadurez? ¿Cuál sería la inmadurez? Ser demasiado humano, ser demasiado carnal, ser demasiado dependiente de lo que me ofrece este mundo, ser demasiado dependiente de los gustos que me da o los placeres que me da donde vivo, ser demasiado complaciente en escuchar cosas que no me convienen y emitir comentarios que no me convienen, ser demasiado codicioso, ser demasiado problemático, ser demasiado falta de perdón. Y podría mencionarles todo lo que dice Gálatas, ustedes lo conocen. ¿Eso se llama? ¿Cómo se llama? Chico, pero ¿cómo se llama si lo uno era perfecto? Esto significa imperfección, inmadurez. Diga conmigo, tenemos que caminar hacia Cristo. Dígale, tenemos que caminar hacia Cristo. Ponga el 15. Ponga el 15. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. ¿Por qué lo odia? No es que lo odia, le gusta porque es humano. Dile a la persona que está al lado tuyo,
tú no eres humano. Eres un hombre espiritual que tiene un alma, que habita en un cuerpo, que es humano, pero yo no soy humano. Soy un ser espiritual. ¿Sí se entendió? Porque sí les di esa clase. Porque el que actúa en la carne, actúa con sentimiento de alma caída y almático, carnal e inmaduro. Pero el que es del espíritu y no es juzgado por nadie. Eso lo dice también la Escritura. ¿Por qué? Porque el espiritual todo lo juzga, más el que es espiritual no es juzgado. Cuando alguien tiene algo contra mí es porque todavía sigo siendo carnal. ¿Sí? 17, creo que es 17, ¿o no hay más? Sí, vamos al 17. Ah, ya, 16, ya. Pero yo sí sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Mira, dice, pero yo sí sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. ¿Por qué? Porque por motivo de conciencia, aunque tú lo hagas y parezca inocente, sabes que está mal. En tu adentro lo sabes. Siga. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. O sea, la condición pecaminosa, la condición inmadura, la cultura en la que crecí, la ciudadela en la que vivo, la familia en la que nací, me ha hecho así. Sí te ha hecho así, pero Cristo te ha transformado. Solamente Cristo transforma. Porque Cristo es el que te... Mira, hay, por ejemplo, ustedes ven en la Escritura, tengo un ejemplo muy claro, que Acab, que fue uno de los peores hechiceros, uno de sus hijos, buscó al Señor y fue un rey que honró a Dios. Y él quitó todos los altares y los baales de su padre. Realmente cuando nacemos de nuestra familia adquirimos todo lo inmaduro. Y en el proceso en Dios, conforme vamos madurando, eso se va quitando. Pero eso no ha sido de a gratis. Eso ha sido Dios que te ha ido santificando. Pero sí nacimos en ese cuerpo de pecado. ¿Por qué? Porque la primera vez o el primer desliz que tuvimos, volvemos a ser lo que éramos antes. Volvemos a actuar en una condición inmadura. Volvemos al alcoholismo, volvemos a todo tipo de deseo. ¿Dónde nace eso? No es de gratis. Eso se llama cuerpo de pecado. ¿Quién transforma y quién cambia? Es Cristo. ¿Quién santifica? Es Cristo. A ver, díganme si no. A ver, los voy a retar. Díganme si algún día que usted se aburrió de Dios, de en algún momento de la etapa de su vida, no sé ahora, anteriormente, 2 años, 1 año, cuando en algún momento se apartó, fue y se refundió en depresión. Dígame si no fue y buscó una botella de alcohol. Dígame si usted no fue y buscó a ver cosas que no eran correctas en un teléfono o en un video. ¿Me equivoco? Eso se llama cuerpo de pecado. Dígame si el día que no quiso saber nada ni siquiera de Dios, de la iglesia, del cristianismo, no quiso saber de la fe, prefirió irse con sus amigos o de repente se puso y dijo, nunca más quiero saber de Dios. ¿Dónde nace eso? ¿Nace de gratis? Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Sigue. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Siga. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. O sea, quiero, pero no quiero. Intento, pero no puedo. Siga. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Siga. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal.
Ay, quiero perdonar, pero no me colaboran. El Señor no te dice si te colaboran o no, te dice que lo hagas. Sigue. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Siga. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Siga. Soy un pobre desventurado, por no decir la palabra que está ahí. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Esa es la versión, yo dije la versión más bonita. Ok, siga. Gracias a Dios, la respuesta está en... Gracias a Dios, la respuesta está en... Quiero que entiendas, la santidad, si es algo que uno se propone y la busca, pues va a mejorar, pero no viene de ti, viene de Cristo. Lo que viene de ti es tener la decisión de aceptar lo que Cristo ha puesto en ti para poder hacerte madurar. ¿Sí? La respuesta está en Cristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy... Dígale, se rompe ese esclavo que hay en mí. Rómpele la esclavitud que hay en ella. Se rompe la esclavitud que hay en mí. Siga. Entonces, ¿dónde está la respuesta? ¿Dónde está la respuesta? Primera de Corintios 11:1. Primera de Corintios 11:1. Lean. ¿Qué dice? Ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. El mismo Pablo que estaba diciendo que vivía en un cuerpo de pecado y que no podía soltar, y que a causa de ese cuerpo de pecado todo lo que él quiere hacer le sale chueco, y aunque lo intenta hacer le sale mal. Es el mismo que dijo que Cristo es la llave, que Cristo es la fuente con la cual nosotros podemos ser transformados. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Y es el mismo que dice, ustedes deberían imitarme a mí, como yo imito a... Y aquí quiero hacer un acápite muy sencillo. Hay personas que vamos a ser dignas de imitar en algunas áreas y en otras no. La palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque en algún momento tú viéndome en la fe, me has conocido, has sido creyente y has visto mis virtudes, y en algún momento vas a ver mis defectos. Y el día que vas a ver mis defectos vas a renegar de Dios, vas a renegar de la fe. ¿Por qué? Porque pusiste la mirada en mí. Ahora, no está mal que de alguna manera la fe que se ha desarrollado en mí permita que en ti crezca un nivel de fe también. Porque debemos imitar a alguien para conocer a Cristo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Debemos imitar a alguien para conocer a Cristo. Vuelvo y repito, todos aprendemos por imitación. Daniel, ven para acá. Él aprende, no por lo que le enseñan en la escuela, porque aprende a leer y a escribir, pero él aprende muchas de sus costumbres y de sus malas prácticas también, ven acá, de mí, porque es una copia de mí. Entonces tú vas a ver cosas muy lindas en él y vas a ver cosas que no son tan agradables en él y que se va perfeccionando en madurez. ¿Cómo lo aprende? Viéndome a mí y a ella. Siéntate. Todo niño aprende por imitación. Entonces todo aquel que es nacido de Dios también aprende por imitación. Y aprende también las buenas costumbres, pero también las malas. ¿Sí me estoy haciendo entender? Dile a la persona que está al lado tuyo, tú aprendes imitando. Ten cuidado a quien imitas. Tienes que ser única. No imites lo que ella fuera, porque eso no pertenece a ti. Hay cosas que de repente de sus mamás o de sus papás no son cosas que desagraden. No imiten eso, pero imiten lo que Cristo ha hecho en ellas. Eso imiten. ¿Quién vive? ¿Paro?
¿Sigo? Sí. Vaya hermano. Hoy día vamos a desatarlos de la esclavitud, porque dice que el único que liberta de esa esclavitud, ¿quién es? Les voy a pedir que esta semana, en su tiempo de devocional, toda la semana, tengan pan y vino. Necesitamos ser transformados por Cristo y la mejor forma de hacerlo es a través de la cena. Por la comunión, a través de la oración, las prácticas normales que tenemos, pero a través de la cena. Obedezca. No me meto en la cena porque sé que ustedes ya les he enseñado full, que usted sabe que la cena, el Señor reemplazó el sacrificio del cordero a través de su cuerpo y su sangre. ¿Y dónde está su cuerpo y su sangre? En el pan y el vino. El pan y el vino está en Génesis con Melquisedec cuando se lo dio a Abraham. Melquisedec le dio a comer pan y vino, carne y sangre de Jesucristo. El mismo pan que recibió el pueblo que estaba en el desierto. Moisés llevó al pueblo después del faraón y ellos comían el maná. ¿Qué comían? Pan. Era el mismo cuerpo de Cristo. La panadería del cielo todas las mañanas tenía pan fresco para el pueblo de Dios. Pero aún el pueblo de Dios se cansó de comer maná. Se cansaron de Cristo. Y ojo, tenga mucho cuidado cuando usted comience a aburrirse de Cristo. Porque cuando usted se comienza a aburrir de Cristo, usted va a querer volver a ser esclavo. ¿Sí? ¿Quién vive? Proverbios 11:30. Proverbios 11:30. Yo tengo la versión que dice acá, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Dice ahí, ¿verdad? Acá dice, la semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. ¿Sí? Las semillas de las buenas acciones se transforman en un árbol de... La palabra nos habla de que los árboles son los hombres. ¿Sí? Dice, una persona sabia gana amigos. Acá la palabra dice, una persona sabia gana almas. Entonces, ¿cuál debería ser el fruto que debería usted tener en el nivel de madurez que va teniendo? Ganar almas. ¿Sí? ¿Cómo sé que estoy teniendo fruto de lo que estoy haciendo? Porque dice que el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. O sea, cuando tú predicas y ganas almas por tu conducta, por tu ejemplo, eso te hace tener fruto. Y un cristiano que da fruto es un cristiano que va madurando. Vuelvo y repito, un cristiano que da frutos es un cristiano que va madurando. Créame que voy finalizando. Quiero que me ponga mucha atención. Si usted no está dando frutos, preocúpese. Y esta palabra no es para acusar a nadie, ni para decirle que haga o no haga. Pero sí debería ponerme a pensar que si está escrito que yo no estoy teniendo ese tipo de frutos, si yo no estoy discipulando, enseñando o ganando almas para el Señor, algo está pasando en mi interior porque el evangelio se quedó retenido. ¿Sí? De repente ese fruto no lo tiene aquí en la iglesia. Yo no me preocupo por eso. Pero con que usted manifieste su testimonio y lo enseñe afuera y algún momento su testimonio haga cambiar a otro, créame que usted empezó a dar fruto. ¿Sí? ¿Estamos aquí? No. Segunda de Corintios 6:14. Faltan 2 versículos y finalizo. Vamos a tomar cena. Dice ahí, no se asocien ilícitamente con los que son incrédulos.
¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Ojo, el Señor enseñó que el Evangelio y la luz que hay en ti no se debe esconder. Pero una cosa es que tú te escondas y de manifestar el Evangelio, y otra cosa es mezclarse. Pon la Reina Valera. La Reina Valera es más clara. Dice ahí: no se unan en yugo desigual, no se asocien, no se coyunten, no se hagan uno solo con el incrédulo o con la persona que no guarda el mandamiento de amar uno a otro o de amar al prójimo, por ejemplo. ¿Sí? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? La palabra dice que la luz debe estar puesta en alto. Por lo tanto, se debe ver, se debe imitar, porque dice Pablo: imítenme así como yo imito a Cristo. Lo que ven bueno de mí, imítenlo. Lo que ven en lo que yo me he perfeccionado, imítenme, porque yo estoy siguiendo a Cristo. Y si ustedes siguen a Cristo, no van a fallar. Pero acá no le dice asóciate, yúntate, júntate, pasa para allá y para acá con esa persona. ¿Por qué? Porque tarde que temprano vas a contaminarte. Una cosa es manifestar la luz y otra cosa es ser parte de las tinieblas. No es lo mismo. ¿Sí se entendió esa parte? ¿Sí? Y finalizo con Mateo 18, 6 y 7. Mira, dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los... Dile a la persona que está al lado tuyo: es necesario que vengan los... Entonces mira, te van a calumniar, te van a ofender, solo te van a perseguir, te van a levantar falso testimonio, te van a insultar, te van a tratar mal, tu familia no te va a querer porque decidiste ser cristiano. Y dice la Escritura que es necesario y que eso no te va a dejar de pasar. ¿Estamos aquí? Mira, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Porque así como somos imitadores de Cristo, tengamos mucho cuidado cómo andamos en nuestra conducta y lo que se espera para nosotros en la temporada que estamos, porque nuestro testimonio puede ser tropiezo para otros. Y la palabra sí condena eso. La palabra no dice que no vas a tener tropiezo, dice que el tropiezo va a ser hasta necesario. Pero cuidado, te conviertes en tropiezo para otros que están creciendo y creyendo en Dios. Porque puede ser que te están viendo. Y el hecho de que te están viendo, están verificando si es real ese Cristo que tú dices servir y vivir. ¿Me están escuchando, niñas? ¿Me estás escuchando, Renata? Ay de aquel por el que viene el tropiezo. Porque te van a decir: ay no, tú no eres hermanita. ¿Y por qué haces esto si tú eres hermanita? ¿Por qué actúas de esta forma si eres hermanita? ¿Por qué te pones a pelear si eres hermanita? ¿Por qué debería tener enamorado como las que tienen allá afuera? Yo les he enseñado aquí en la Escritura que ya el momento que ustedes, el Señor les tenga la pareja, es el momento oportuno para que tengan un novio. Mientras tanto no. Eso lo hacen afuera. Ustedes no son así. Ustedes son diferentes. Y por su conducta pueden ganar a otros o pueden echar a perder el testimonio de Jesucristo. Hay de aquellos, hay de aquel hombre o hay de aquella mujer por lo cual es tropiezo para otros. ¿Qué les pareció eso? Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí,
mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos. Dile a la persona que está al lado tuyo, tú vas a estar lleno de tropiezos, pero de todos ellos te librará el Señor y te ayudará a madurar. Así que vas a ser perseguida, vas a ser injuriada, te van a decir de todo. Y los tropiezos son necesarios. María, los tropiezos son necesarios. Van a hablar de tu pastor, van a hablar de tu iglesia, van a hablar de ti. Dile gracias por los tropiezos. Pero así mismo dígale, Señor, gracias porque tú me defiendes y aquellos que me hacen tropezar, ten misericordia. Porque los que hacen tropezar terminarán en resbaladeros. Y pasará el tiempo y ustedes verán cómo aquellos que se levantaron contra ustedes serán castigados por el Señor. Pero más terrible, que esto fuera de algo de afuera está bien, pero que sea de aquí adentro, usted debe cuidar con mayor razón su testimonio y el mío. Porque en algún momento podremos ser de tropezadero para otros. ¿Quién vive? Y a su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor. Yo sé que esta palabra, hay palabras que son muy de ánimo, de reconfort, y hay palabras que pueden ser confrontativas. Pero la palabra exhorta, consuela. A ver, exhorta, enseña, exhorta y consuela. Exhorta primero, enseña y luego consuela. ¿Cómo puedo recibir consuelo con todo esto que me está diciendo el pastor? Si usted sabía o ha tenido este tipo de cosas, pues el Señor se lo pone en la palestra. ¿Para qué? Para, Señor, está bien, me doy cuenta que la he estado regando por aquí. Entonces, me exhorta, me anima. ¿A qué? A caminar en santidad. ¿Qué es santidad? A ver, ¿qué es santidad? Santidad es perfección. Y la perfección y la santidad es el reflejo de madurez. Vuelvo y repito, ¿qué es santidad? Es perfección. Y la santidad y la perfección en nosotros es... Y estamos en camino a la madurez. ¿En quién? En Cristo, del cual debemos ser imitadores. Y somos diferentes. Nos vamos a vestir diferente, vamos a actuar diferente, tenemos gustos diferentes a los que están afuera. Y si aún esas áreas no han madurado en usted, pues tiene que comenzar a trabajar en ello. Porque eso es lo mínimo que se espera de usted y de mí. Amén. Ayúdenme por favor con la cena. ¿Cómo están las personas que están en línea? Si pueden comentarme algo, con gusto les puedo responder ahorita que están dando la cena.
Gracias. Mateo 26, 19. Dice, entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la cena de Pascua allí. Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12 discípulos. Mientras comía, les digo una verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos muy afligidos le preguntaron uno por uno, Señor, ¿seré yo? Jesús contestó, uno de estos que acaba de comer este plato conmigo me traicionará. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. ¿Por qué le estoy diciendo esto si vamos a tomar la cena? ¿Qué estaban haciendo ahí? Tomando la cena. ¿Sí? Por favor, desactive. ¿Ok? ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a sus discípulos enseñando en una parábola, mejor hubiese que se colgase del cuello sobre una piedra de asno de burro y se eche en el fondo del mar? ¿Cómo murió Judas? Ahorcado. ¿Cómo? Como en este caso, mejor que se ate una soga al cuello y se eche al... ¿Cómo salió Judas? ¿Cómo fue que se enfrentó la traición? ¿O cómo fue que se enfrentó aquel que no estaba siendo imitador de Cristo? Con la cena. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto de la cena ahorita? Para que salga de nosotros todo espíritu de traición, todo espíritu esclavo, que esté negando el nombre de Jesucristo, que esté negando el testimonio de su nombre, que nos impide de alguna manera seguir su camino y no herir sus pasos, sino ser imitadores de él. ¿Sí me estoy haciendo entender? Dice, Judas dice, pues el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona, porque ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. ¿Por qué? Porque él era un antidiseño, de forma por decir, un anticristo, pero también era una persona que de alguna manera echaba abajo todo el testimonio de lo que Jesús había hecho con ellos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, cuando nosotros tiramos abajo el testimonio, traicionamos a Cristo. Dice, Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó, ¿seré yo rabí? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Qué tremendo. ¿Cuántos se pueden sentar a la mesa con gente que les ha hecho daño y no tener un corazón inmaduro? Fuerte está. Dice, mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Y lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos. Miren, ya le había dicho quién iba a ser el que traicionó. Y miren la humildad del Señor Jesucristo. Tomó el pan, lo partió y le dio trozos a sus discípulos y le dijo, tomen, cómanlo, porque esto es mi cuerpo. ¿Ya están entendiendo, verdad? Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Le damos gracias, Señor, por ella. Y se le dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa. Bendecimos ese elemento, beba de la copa. Porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Póngame atención, muy importante, verso 29.
acuérdense de lo que les digo. ¿Qué dijo el Señor? Otra vez, acuérdense de lo que les digo. Dice, no volveré a beber vino hasta el día en que la beba con ustedes en el reino de mi Padre. ¿Cuándo fue el reino de su Padre? Cuando Él resucitó. Y una de las cosas que primero hizo cuando el Señor resucitó fue tomar la cena con sus discípulos. Por esa razón, nosotros constantemente deberíamos beber el pan y comer el pan y beber el vino. ¿Por qué? Porque el pan y el vino afirman sus promesas y saca lo traicionero que hay en nosotros. Nos purifica, nos santifica. Lógicamente, la oración, la comunión, el ayuno, leer la escritura, pero la cena nos hace tener una comunidad con Él. Amén. Amén. ¿Cuántos toman esta palabra como suya esta noche? Dele una ofrenda de aplausos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias por esta palabra, por este tiempo. Me llevo esta palabra en mi corazón. Hablo esta palabra para mí. Me presento delante de ti como tu hijo, como aquel también que ha pecado, y reconozco que tú ya pagaste por el precio de nuestros pecados y nuestros errores, aún por los horrores que en algún momento hicimos y haremos. Ten misericordia, pon tu sangre en mí, aviva el fuego del don que hay en mí y enséñame a caminar en tu virtud y en tu rectitud. Enséñame a ver cómo ven tus ojos y no cómo ve el mundo afuera. Enséñame a ver qué ven tus palabras y no lo que me engañan mis sentimientos y la percepción de mis sentidos. Enséñame a ver lo que es bueno, amable y honesto. Enséñame a cuidar mis emociones. Enséñame a ser como tú quieres que yo sea. Dígale, sé que van a haber tropiezos y son necesarios. Sé que voy a ser lastimada. Sé que voy a ser herida. Porque este mundo busca dañarme. Pero en ti soy santo, soy santificado. Y no tengo que parecerme a nadie, debo ser yo. No tengo que esperar que me acepten. Necesito que tú me aceptes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Cuántos se van llenos de Dios hoy? Amén. Vamos a pedirle a la hermana Kis Dancela que nos ayude para orar por las ofrendas, ¿sí? Y asimismo les doy los anuncios y salimos. Padre, en esta noche te pedimos que tú seas tocando los corazones para que sean dadores, alegres, Padre bendito, y que tú seas, Papito Dios, glorificándote en este día y en esta noche y en toda la semana, Padre bendito. Eso te pedimos a través de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden ofrendar, hacerlo con libertad. No se olviden también que en algún momento cuando ofrende, hágalo con el entendimiento de lo que le hable el Señor. Les dejo pues los informes como siempre. El día sábado y los días martes pues son los días de reunión de 7:30. Las conexiones que se están haciendo la oración a las 5 de la mañana a cargo de la pastora Yanela Cárdenas. Los ayunos que estamos teniendo los días miércoles, los que no tengan labores, va a ser de 8 a 12 del día, o los que puedan venir, y creo que eso sería por ahora todo. Creo que este fin de semana también cae feriado, ¿sí? Cae feriado. Yo les comunico si vamos a hacer algo, tal vez si se puede hacer algo, lo podríamos hacer.
yo les estaría avisando. Todavía no les puedo confirmar nada, pero sí les aviso que tengan presente tal vez el día viernes. Ya, me gustaría mucho hacer algo el día viernes. ¿Sí? Sí se da, sí se da. Sí, bueno, vamos a... Ahora, levántese su asiento. Ahorita nos vamos a orar y vamos a despedir, pero quiero que se acerque a todos, le da un abrazo, lo bendice y le dígale, vamos en camino a esa madurez en Cristo, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te honramos, te bendecimos, te exaltamos, declaramos tu nombre, tu presencia para nuestras generaciones como el testimonio vivo para cada uno de nosotros. Bendice a las personas que están en línea, Señor, ahí en sus casas y dale, Señor, la capacidad de escuchar ese testimonio en todas las áreas de su vida. Vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, y sabemos que tú, Señor, nos acompañas en cada paso y cada decisión que tomemos. Llévanos a nuestro hogar en paz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos. No se olvide, acérquese a sus hermanos, despídase de ellos. Amén. La conexión, por favor, Tati.